que estoy seguro que le debería interesar a todo el mundo, porque nosotros mismos con Gladys vamos a aprender acá con nuestro invitado, con el doctor, sobre la apnea de sueño. Así es, saludamos al doctor Luis Armando Montaner, él es neumólogo. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí en Media Mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer realmente estar en vuestro programa. Y empecemos por el principio, doctor, ¿qué es la apnea de sueño? Obstructiva del sueño. Sí. Obstructiva, apnea obstructiva del sueño. Sí, el síndrome de apnea obstructiva del sueño es un cuadro muy frecuente, muy prevalente en población general. Se habla de un 5 al 15% de población general. Estamos hablando realmente de un problema de salud pública que se manifiesta por pausas respiratorias durante el sueño. Es un paciente que ronca todas las noches, ronca muy fuerte y que presenta pausas en su respiración. El paciente lleva su respiración unos segundos. Eso es una apnea y eso se debe a un colapso en la vía aérea superior que impide el flujo aéreo normal por unos segundos. Esto es algo repetitivo, cíclico, se va repitiendo una y otra vez durante la noche y eso va fragmentando el sueño de esa persona. Esto hace de que el paciente se levante muy cansado al día siguiente y tenga mucha somnolencia o tendencia al sueño durante el día. ¿En qué situaciones? El paciente está en la oficina con mucho sueño, manejando con mucho sueño, está leyendo con mucho sueño. Hay una clara disminución en sus capacidades cognitivas. El paciente pierde concentración, pierde atención, pierde memoria. Es una persona que se vuelve muy irritable durante el día porque duerme en forma pésima en la noche, ¿sí? Y es muy fácil de sospechar. Decíamos, si la señora observa que el marido ronca y hace pausas en su respiración, es decir, deja de respirar unos segundos y luego retoma ruidosamente el ronquido de la respiración, ese paciente tiene alta sospecha clínica de apnea obstructiva del sueño. Sí. ¿Cómo? Una vez ya, pero digamos, ¿se puede hacer algo para revertir esto, doctor? Y lo más importante es sospechar clínicamente, acudir a un especialista que confirme el diagnóstico, es decir, esta sospecha se confirma a través de un estudio llamado polisomnografía, que consiste en registrar las variables neurofisiológicas de ese paciente, es decir, sus estadios de sueño durante una noche, asimismo valorar sus variables cardiorrespiratorias, es decir, verificar cómo respira y cómo oxigena durante el sueño. Si ese paciente presenta eventos respiratorios repetitivos, es decir, apneas obstructivas del sueño en forma repetitiva superior a un índice a 5 por hora, se confirma el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño y debe iniciarse un tratamiento ya permanente para corregir estos eventos respiratorios. Le consultaba, doctor, fuera del aire, si la gente está cada vez más consultando, si está conociendo esto, o si todavía hay gran parte de la población que dicen que no sabe luego qué es, o que de repente va conociendo pero que se rehúsa a ir al médico, porque a veces también somos reacios a ir al doctor. Claro, es decir, que hay muchas personas en población general que están cansadas y no saben por qué. Sí. Yo me acuesto a las 10, me levanto a las 6 y me levanto muy cansado. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y van consultando con diferentes especialistas hasta que finalmente salta la sospecha de apnea de sueño. Es muy prevalente, les decía al inicio, de que esta frecuencia de apnea del sueño llega hasta el 15% de población. Estamos hablando de una enfermedad tan prevalente como el asma o tan prevalente como la diabetes. ¿Y qué tipo de pacientes lo padecen? Es mucho más frecuente en varones, hay una relación 3:1, mucho más frecuente en varones, en personas de edad media, entre 40 y 60 años, ¿verdad? Un gran porcentaje de ellos tienen sobrepeso, eso es importante conocer, hay un sobrepeso, ¿verdad? Y en la mujer esta frecuencia se va aumentando posterior a la menopausia, ¿verdad? Nunca llega a igualar a la frecuencia en el varón, pero va aumentando posterior a la menopausia, ¿verdad? Y tenemos que sospechar en ciertos grupos de riesgo. Hay pacientes que consultan porque tienen presión alta mal controlada desde hace muchos años, están tomando 2 o 3 o 4 fármacos contra la presión alta, y si uno investiga, este paciente tenía de base apnea de sueño. Esta apnea del sueño estaba causando esta hipertensión de difícil control durante todos estos años, por ejemplo, ¿verdad? La apnea del sueño se sabe que está relacionada a muchas otras complicaciones cardiovasculares, como riesgo de infartos agudos de miocardio, riesgo de accidentes cerebrovasculares, riesgo de arritmias cardíacas,
riesgo de hipertensión pulmonar y, por supuesto, el mal control de la hipertensión arterial sistémica. Es decir, el tener apnea del sueño es un factor de riesgo importante para complicaciones cardiovasculares. Por eso, de ahí la importancia de un diagnóstico precoz y de un tratamiento precoz. ¿Y cuál es ese tratamiento, doctor? Supongamos que, bueno, ya a su marido o a su esposa le diagnosticaron apnea obstructiva del sueño. Sí. ¿El siguiente paso cuál es? Una vez confirmado el diagnóstico y confirmada la severidad del cuadro, se inicia un tratamiento que consiste en la administración de aire a presión positiva. ¿Cómo es esto? Se administra aire a través de una mascarilla, un pequeño dispositivo llamado CPAP, que el paciente utiliza todas las noches para dormir. El aire a presión ingresa a través de una mascarilla que puede ser nasal o puede ser buconasal. Este dispositivo le va enviando aire a presión positiva que estabiliza las paredes de su orofaringe, es decir, impide que esa garganta cierre, colapse en forma intermitente y con eso eliminamos todos los ronquidos, eliminamos todas las apneas. El paciente nota una mejoría inmediata de todos sus síntomas diurnos, es decir, se levanta con energía, ya no tiene somnolencia diurna, su concentración, su memoria, su humor mejora notablemente, su vida sexual mejora notablemente. Hay que conocer que la apnea del sueño afecta directamente la libido y la potencia sexual en el varón. Todo eso se revierte con tratamiento. ¿Y cuántas veces se tiene que hacer ese proceso el paciente? El paciente, una vez diagnosticado, debe hacer este tratamiento en forma permanente en la casa. Ya, Depende permanentemente. Fundamentalmente del grado de apnea. Si tiene una apnea moderada o severa, ya la indicación del CPAP, que es lo que vemos aquí, es permanente. Todas las noches se coloca su mascarilla de CPAP y duerme con él. Duerme con eso definitivamente. No es que está como una nebulización que dura unos minutos. No, es durante todo el sueño porque las apneas se producen durante el sueño por una relajación muscular orofaringea excesiva y por una conformación anatómica, es decir, una forma determinada de la garganta que predispone al cierre intermitente de esa faringe. Por lo tanto, debemos dar un soporte mecánico, que es aire a presión en este caso, para estabilizar esas paredes e impedir que se produzcan las apneas. Doctor, ¿y hay factores desencadenantes? Usted dio la base, digamos, patológica, dije correctamente. Usted dio la base patológica, pero digamos, en términos de qué puede hacer una persona también para disminuir los riesgos, qué puede hacer de sus partes. Para ver si se puede evitar eso. Claro, es muy importante conocer los antecedentes familiares. Si mi abuelo, si mi padre era roncador y tenía apneas, yo tengo alta probabilidad de padecer apneas. En primer lugar, ¿por qué? Por lo que dijimos, tanto la anatomía, es decir, la forma de la garganta como el funcionamiento de los músculos faríngeos son hereditarios. ¿Cómo puedo hacer para cuidarme? Debo mantener un peso ideal según talla. Es decir, si yo aumento mi índice de masa corporal, si yo tengo sobrepeso o peor aún, si tengo obesidad, ese riesgo de que padezca apnea del sueño va a aumentar notablemente, ¿sí? Es muy importante hacer los controles precoces, ¿eh? Si yo amanezco cansado a pesar de dormir suficientes horas en la noche, ¿verdad? Si mi pareja observa que yo hago pausas respiratorias durante el sueño, si estoy irritable, si tengo una disminución en mis capacidades cognitivas, lógicamente es una señal de alarma, que obliga a consultar. Acá lo más importante es ver esa evolución del día a día y ver si aparecen algunas de estas señales que me están avisando de que mi calidad de sueño es mala. Sí. Que mi calidad de sueño es mala. Y en eso tiene un papel muy importante la pareja. La pareja es la que observa la calidad de sueño de su marido, por ejemplo. Sí, Gladys. Me da curiosidad, ¿cuánto ha de costar una maquinita de estas? Es decir, ¿cuánto cuesta este aparato? Un CPAP, un dispositivo normal, cuesta lo mismo que un smartphone. Lo mismo que un smartphone. Lo mismo que un smartphone. Solo que con la diferencia que no creo que se paguen cuotas como el smartphone, ¿o sí? Sí, son dispositivos... ¿Que se venden en? Sí, hay distribuidores. ¿En qué tipo de negocio se venden? Son distribuidores médicos. Distribuidores médicos. No es que uno va y lo compra en una casa de electrodomésticos, digamos, por así decirlo, o en una farmacia. No, son distribuidores médicos que están especializados en estos equipos. Y vamos a hacer después, para quien se une ahora al programa, vamos a hacer un pequeño redondeo antes de despedirlo, pero la siguiente pregunta, doctor, la pregunta grave. ¿La apnea obstructiva de sueño puede desencadenar la muerte de quien la padece, doctor? Sí, efectivamente, la apnea obstructiva del sueño, si se genera en pacientes con una cardiopatía de base, ya con un problema cardíaco conocido, puede generar muerte súbita nocturna. ¿Por qué? Porque las apneas son desencadenantes de o cardiopatía isquémica, es decir, de una angina
inestable y un infarto agudo de miocardio durante el sueño, o pueden predisponer a una arritmia maligna, es decir, a una taquiarritmia que desencadenan un paro cardíaco. Es decir, que estos dos factores, arritmias no controladas durante el sueño o una isquemia coronaria, una isquemia de miocardio, pueden generar muerte súbita en un paciente ya con una patología cardíaca de base. O sea, durante el sueño, ¿cómo se produce el mecanismo en concreto del que muere como consecuencia de la apnea? ¿Cómo es el mecanismo, digamos? Un paciente tiene una apnea prolongada, estamos hablando de una apnea que dura más de un minuto, Sí. Su garganta está cerrada más de un minuto, cae la oxigenación, el paciente hace una hipoxemia severa y eso desencadena o una arritmia, un trastorno del ritmo. O sea, trabaja más el corazón para tratar de respirar. Exacto, genera una arritmia, un trastorno del ritmo normal del corazón que puede desencadenar un paro cardíaco o genera una isquemia de miocardio, es decir, una isquemia del corazón que puede producir un infarto, una necrosis del tejido cardíaco y desencadenar la muerte. Pero el origen de la apnea, que consiste en que no deja entrar aire. Exacto. No le permite respirar. Son como periodos de asfixias. Sí. Son asfixias que pueden durar 1 minuto hasta 2 minutos. Son episodios, algunos muy largos, y esos son los episodios peligrosos. O sea, hay gente que nos enteramos a la mañana, murió fulano, murió, se acostó a dormir y ya no se despertó, ¿verdad? Así mismo. Tenía 42 años, tuvo un paro cardíaco, ¿verdad? Así mismo. Puede deberse a eso. Totalmente. Sí. Nosotros investigamos en forma retrospectiva a esos pacientes, tenían sobrepeso, eran grandes roncadores, hacían pausas respiratorias referidas por su pareja, pero que lastimosamente nunca consultaron y nunca se diagnosticó esa patología y nunca se trató. Y finalmente llega a un desenlace fatal. Bueno, recién veíamos la mascarilla, ¿cómo es que se llamaba? ¿Te acuerdas? La que se indicaba para el tratamiento. CPAP. CPAP. Sí. Hay algo que es alternativo a eso. Usted nos dijo que no todos los pacientes toleran Sí. el aparato. Hay un grupo de pacientes, aquellos pacientes que tienen apneas leves, que tienen muy pocas apneas por hora, tendrían una opción de tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Es una cirugía llamada ubulopalatofaringoplastia que hacen los colegas otorrinolaringólogos, o bien el uso de dispositivos orales que colocan los colegas odontólogos, y serían opciones terapéuticas al CPAP en aquellos pacientes que no toleren la mascarilla por claustrofobia o por otras molestias en la piel. O porque quieren dormir de Eventualmente. costado y eso, el aparato, por lo que veo en las imágenes, uno duerme, digamos así, o no, uno No. puede darse vuelta en la cama. Uno puede girar en la cama con estos dispositivos de CPAP. Ah, ok, bueno. Es giratorio. Pero una vez que está indicado este dispositivo, uno duerme todos los días, todas las noches con este dispositivo. Todas las noches. ¿Por qué? Porque el paciente hace apneas todas las noches. Necesita de un soporte mecánico de aire a presión para estabilizar esa garganta e impedir las apneas y los ronquidos. Muy bien. Bueno, lo que pasa es que la incomodidad, si Claro. es una cuestión netamente de incomodidad, pasa a segundo plano si te están diciendo, amigo, amiga, tu vida está en riesgo o podría estar en riesgo. Sí, así mismo. El paciente realmente, una vez que percibe la mejoría, que la mejoría es inmediata, tiene una adherencia muy importante al tratamiento. No lo quiere abandonar. ¿Por qué? Porque él nota la diferencia en un antes y un después de mal dormir y de despertarse, al contrario, bien por las mañanas, pleno, fresco, con energía durante todo el día, ya sin ataques de sueño en el tráfico, sin ataques de sueño en la oficina. Es decir, que su rapidez mental, su lucidez mejora notablemente. Por lo tanto, ningún paciente quiere abandonar el CPAP porque sabe lo que es el buen dormir a partir de ese momento. Usted dijo, doctor, hace rato en cifras, en términos de números, que alrededor del 15% de la población la padecen. De ese 15% de la población, ¿cuál es el porcentaje que se trata efectivamente? Aquí y en todo el mundo, ínfimo. Ínfimo. Aquí en todo el mundo hay muchos subdiagnósticos. Muchísima gente padece de esta patología, no la sabe por falta de información, no la conoce, está muy cansada, está sufriendo con esta enfermedad durante muchos años porque no sabe cuál es la causa de ese cansancio. Está cada vez más y más y más cansado y posteriormente aparecen las complicaciones cardiovasculares. Entonces, como en otras enfermedades, es muy importante la información y la difusión para el mayor conocimiento en población general y para que la gente pueda tratarse a tiempo. Doctor, usted decía la edad más o menos en la que prevalece esto. ¿Se pueden detectar casos en niños? Sí. ¿Es frecuente? Sí, la apnea obstructiva del niño es frecuente en edades preescolares. De 3 a 7 años hay un pico en prevalencia, hay un aumento de la frecuencia de la apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque a esas edades existe una hipertrofia de amígdalas y hipertrofia de adenoides. Entre 3 y 7 años de 3 edad. y 7 años de edad. El chiquito ronca mucho, hace apneas más cortas que en el adulto,
pero hace pausas respiratorias, es un chico que se levanta muy irritable por las mañanas, tiene un mal rendimiento escolar, tiene un déficit en su crecimiento y otras complicaciones cardiovasculares ya en niños, como por ejemplo hipertensión arterial en niños. Entonces, la diferencia en el manejo en el niño es que el tratamiento sí en ellos es quirúrgico. El tratamiento de la apnea en el niño es quirúrgico. Se reseca, es decir, se extrae la amígdala y las adenoides y ese chiquito se cura totalmente de la apnea. ¿Y de adulto ya no va a volver a tener? No. Ya, toda vez que se cuide en el peso y se controle ese chiquito, no va a volver a tener apnea. Ah, muy interesante saber. La otra pregunta, como estamos hablando de las vías aéreas, la pregunta es inevitable. ¿El tabaquismo es un factor también desencadenante para la apnea o no? No tiene una relación directa. El tabaquismo afecta fundamentalmente las vías aéreas inferiores, es decir, los bronquios y bronquiolos, ¿sí? Por lo tanto, el tabaquismo lo que genera es una enfermedad llamada EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que antes conocíamos como enfisema o bronquitis crónica. Sí. Acumulación de catarro y todo ese tipo de cosas. Catarro, chillido de pecho, falta de aire. Son patologías diferentes. Ahora, el tabaquismo sí puede empeorar específicamente el ronquido. ¿Por qué? Porque irrita la faringe y hace de que vibre la campanilla y el paladar blando y eso aumenta el ronquido. Pero como generador de apnea, no. Ah, ok. Doctor, la gente que de repente escucha esta nota y que tiene alguna sospecha de que padece de esta enfermedad, Sí. o que su pareja la padece, ¿puede recurrir a un centro público? En los hospitales públicos, por ejemplo, ¿ya se habla de esto o únicamente en los privados? Lastimosamente, en ningún hospital público contamos con la tecnología para el diagnóstico y el tratamiento todavía, ¿verdad? En el ámbito privado sí, ya lo estamos haciendo desde hace muchos años, es decir, una consulta especializada, es decir, en trastornos respiratorios del sueño. Y bueno, el que padece, sospecha que padece esto, ¿junto a qué especialista médico? O sea, cuando, por ejemplo, tiene seguro médico y mira, ¿cómo se llama la especialidad del médico que lo va a atender? Lo manejamos los neumólogos, que tenemos una subespecialidad en trastornos respiratorios durante el sueño. Ah. Eso sería. Pero neumólogo, esa es la Neumólogo, especialidad, neumología. neumólogo, así mismo. Muy bien, Así. qué interesante. ¿Usted está en un hospital público también y uno privado? También estoy en la docencia, estoy en la cátedra de neumología del Hospital de Clínicas y estoy en el Centro de Estudios Respiratorios, que es un centro privado especializado en el manejo de estas patologías. Muy bien, así estuvimos. Fue un gusto, doctor, ¿eh? Y placer. siempre interesante conocer un poco estas cosas que afectan a tanta gente, ¿verdad? Y de las que se hablan tan poco. Y hay que ser explícitos, concretos. Yo estoy muy impactado por lo que usted nos contó, porque hace poco un amigo nuestro muy joven, nos despertamos y nos dice, murió durmiendo, ¿verdad? Y usted cuenta que uno puede fallecer con una apnea de base justamente durante el sueño porque pasan estas cosas. Y cuánta gente se entera de casos como estos, ¿verdad? Y no digo que todos los casos sean así, pero existe esa posibilidad. Así es que si tenemos estos síntomas, ya saben, acudir al neumólogo. Si no tiene dinero, obviamente, para una consulta privada, un seguro privado, hay en el Hospital de Clínicas la cátedra correspondiente y ahí podrán ser atendidos. Ser derivados, por lo menos. Derivados, sí, el Hospital de Clínicas, si tiene seguro IPS, van a poder, tienen que buscar a un neumólogo. Doctor, lo tendremos de vuelta si así lo requieren las circunstancias. Un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.